Biblia y oración. Un espacio diario donde nos encontramos para leer, meditar y orar la palabra de Dios. Hagámonos partícipes del proyecto de la misericordia de Jesús. Y de esta manera vamos transformando la ciudad. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte y pongan sus miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes, pues no están bajo ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios porque eran esclavos del pecado, mas han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Con el apóstol San Pablo, que hemos escuchado en la lectura de hoy, nos hallamos en el contexto de la carta a los romanos, en el culmen de esta enseñanza teológica del mismo apóstol. Él desarrolla toda una reflexión en la que vincula el bautismo a la muerte y resurrección de Cristo. Por eso nos repite y nos dice, estamos bajo la gracia de Dios. Considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Valdría la pena que nos preguntáramos, bueno, ¿y en qué consiste que estemos vivos para Cristo Jesús? ¿Qué significaría sentirnos libres bajo la gracia de Dios? A veces me atrevo a decir, o voy a decir esto, y espero no ofender a nadie, pero es como que le tuviéramos miedo a la gracia de Dios. Somos valientes y arriesgados para enfrentarnos a una situación de pecado. No sé si ustedes se han dado cuenta. Somos como valientes y desafiantes y nada temerosos ante el mal. Pero como que tenemos miedo a la gracia de Dios, como si la gracia de Dios fuera destructiva, como si la práctica del bien nos llevara a alejarnos unos de otros. Y la verdad sea dicha, no es así. Hoy el Señor nos dice claramente, al que mucho se le da, mucho se le exige. El auxilio es el nombre del Señor, decíamos con el salmista, claro que sí. Acogiéndonos a Él, entonces estar preparados implica, reconociendo la gracia que Dios nos ha dado, cultivemos los valores. Así sea uno solo, pero que yo o tú o nosotros tengamos la capacidad de decir, este valor es propio y hace parte de mi identidad o nuestra identidad de cristianos, créame que a ese valor se le suma otro. Por ahí hay personas que aseguran que plata llama plata. Bueno, la gracia de Dios llama gracia de Dios. Los valores llaman valores. No podemos nosotros traer la gracia de Dios con la práctica del mal. Y ojo, es mucho más importante hablar, vivir, expresar, sentir y celebrar la gracia de Dios que hablar del mal y del pecado. Hablemos cómo el Señor nos quiere fieles a Él. Por eso la pregunta, ¿quién es el administrador fiel y prudente? ¿Quién? Si Él llegara en este momento, levante la mano, el administrador fiel y prudente, a quien le confié, a quien le entregué estos dones, estos valores, esta vida. Levante la mano, ¿quién ha sido fiel? Me pregunto, ¿yo levantaría la mano en este momento? Y no pensemos tanto en terrorismos religiosos, que el Señor va a venir en medio de estas guerras, porque ya se acerca el Señor. Eso ya lo sabemos desde hace siglos. Y Él nos ha dicho claramente, el fin no vendrá inmediatamente. ¿Por qué no? Porque lo que Él quiere es que nosotros reaccionemos, tengamos una actitud y responsabilidad personal. Y en este caso, seamos fieles y prudentes, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Dios Santo, al dirigirnos tu palabra, nos has entregado los dones, los carismas, la gracia, para que viviendo en iglesia los cuidemos, los hagamos fructificar, estemos preparados y como administradores de esos dones, seamos fieles y prudentes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Dios de amor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ti. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía,
Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. Amén.